Tema 1. Delitos contra la vida humana independiente. La vida es el bien jurídico más importante que protege nuestro ordenamiento jurídico. De acuerdo con lo recogido en el artículo 15 de la Constitución Española, el libro segundo del Código Penal comienza con la tipificación de los delitos contra la vida independiente, el homicidio, asesinato y determinadas formas de participación en la muerte de una persona. El homicidio es el tipo básico de los delitos contra la vida humana independiente. Se castiga en su forma dolosa e imprudente. El asesinato, por su parte, consiste en dar muerte a una persona concurriendo determinadas circunstancias que lo convierten para un sector de la doctrina en un tipo agravado de homicidio y para otro en un delito autónomo. A diferencia del homicidio, solo cabe su comisión dolosa. La protección que ofrece nuestro ordenamiento jurídico a la vida lleva a tipificar como delitos autónomos determinadas formas de participación en la muerte de una persona con su consentimiento. Se castiga la inducción y cooperación al suicidio, el homicidio consentido y la eutanasia. El bien jurídico protegido en todos los delitos es la vida humana independiente, que se protege desde su inicio hasta el momento en que finaliza. Es necesario determinar el inicio de la vida para distinguir este delito del aborto. En el artículo 30 del Código Civil se establece que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno, pero no indica cuándo comienza la vida. La doctrina mayoritaria se inclina por considerar que a efectos penales solo puede ser objeto material del homicidio la persona nacida, que sería la que está separada del claustro materno, opinión que coincidiría con la adquisición de la personalidad del Código Civil. Otras tesis minoritarias estiman que es necesario, además de la separación del claustro materno, que el recién nacido tenga respiración autónoma independiente, mientras que otros autores consideran que es necesario que se haya cortado el cordón umbilical y algún autor sostiene que es suficiente con que se haya iniciado el parto. En cuanto al momento de fin de la vida, el Real Decreto 1723/2012 establece que la muerte del individuo podrá certificarse tras la confirmación del cese irreversible de las funciones circulatoria y respiratoria o del cese irreversible de las funciones encefálicas. Hasta que llega este momento, la persona se considera con vida. Parte 1. Homicidio. Apartado 1. Homicidio doloso. El tipo básico se recoge en el artículo 138.1, que establece que el que matare a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años. El sujeto activo puede ser cualquiera y el sujeto pasivo tiene que ser una persona viva. La conducta típica consiste en matar a una persona viva, que puede realizarse de cualquier forma y con diferentes medios, de forma activa o por omisión si el sujeto ocupa una posición de garante y deja morir a una persona por no actuar. Entre la acción y el resultado debe existir una relación de causalidad. La conducta debe ir dirigida a causar la muerte de otra persona. Por ejemplo, la comisión activa se realizaría si le dispara con un arma de fuego a una persona. Y otro ejemplo es que se condenó a 2 hijos como autores de un delito de homicidio por omisión en comisión por omisión por no suministrar alimentos ni cuidados a su madre, conociendo su delicado estado de salud. La conducta puede realizarse con dolo directo o eventual. Para que pueda apreciarse el homicidio doloso es necesario que el sujeto activo tenga intención de matar, conciencia y voluntad de dar muerte a otro. El dolo directo implica que el sujeto tiene conciencia y voluntad de realizar el ilícito, el injusto típico. Se apreciará el dolo eventual si el sujeto, al realizar la acción, se representa la posibilidad de que se produzca la muerte.
y a pesar de lo cual persiste en la realización de su conducta y acepta el resultado si éste se produce. Ejemplo, el dolo homicida en su modalidad de dolo eventual se da en aquellas situaciones en las que el sujeto activo conoce que con su conducta crea un grave riesgo de que se produzca la muerte del sujeto pasivo, pese a lo cual continúa con su acción bien porque acepta ese resultado como probable o bien porque su producción le resulta indiferente. Por el contrario, si el sujeto tenía intención de lesionar y se produce la muerte, los hechos se calificarán como un delito de lesiones en concurso con un delito de homicidio imprudente. Ejemplo, Inés y César se encontraban en un recinto ferial, mantuvieron una discusión con Magdalena y Luis Alberto y cuando Inés y César en compañía de Bruno se disponían a abandonar el lugar, Luis Alberto reanudó la discusión y acudieron más personas, entre ellas Carlos Daniel, que portaba unas pinzas metálicas destinadas a la recarga de las baterías de los vehículos y procedió a golpear con ellas en la sien izquierda a Bruno con la intención de lesionarle, pero sin prever imprudentemente que con ello podría producirse la muerte. Bruno fue trasladado al hospital donde falleció. Los hechos se calificaron como constitutivos de un delito de homicidio imprudente en concurso ideal con un delito de lesiones dolosas en grado de tentativa. Debe comprobarse el nexo causal entre la conducta realizada y el resultado de muerte, de tal forma que si se rompe el nexo causal no se puede atribuir el resultado de la muerte a la acción del sujeto activo y no se le podrá condenar como autor de un delito de homicidio consumado. Si el nexo causal se interrumpe por causas naturales o sobrevenidas, como ocurriría en los casos en los que una persona suministra a otra un veneno cuyo efecto letal se produce a las 2 horas y la persona fallece transcurrida 1 hora porque se derrumba el techo de la vivienda, el resultado no puede imputarse al sujeto activo porque la muerte no se deriva de su acción. La causa sobrevenida interrumpe el nexo causal, se le podrá condenar por un delito de homicidio en grado de tentativa únicamente. En otros casos, el nexo causal se interrumpe por la intervención de otras personas, por ejemplo, en los casos en los que una persona le administra un antídoto que anula los efectos del veneno. También hay supuestos de desviación del curso causal en su modalidad de la falta de acierto en la dirección del golpe, que se apreciaría en los casos en los que, queriendo dar muerte a una persona concreta, se yerra en el disparo y alcanza a otra. Se produce de esta forma un error in persona. Si con una sola acción se producen varios homicidios, no se calificaría como un concurso ideal de delitos homogéneo, sino que según lo acordado en el Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del año 2015, los ataques contra la vida de varias personas ejecutadas con dolo directo o eventual, se haya o no producido el resultado, realizados a partir de una única acción, han de ser tratados a efectos de penalidad conforme a las reglas previstas para el concurso real, salvo la existencia de la regla penológica especial. Respecto a las causas de justificación que pueden apreciarse en el delito de homicidio están la legítima defensa, el cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo e incluso el estado de necesidad. Para que se aprecie la legítima defensa completa es necesario que concurran los requisitos que exige el artículo 20.4 del Código Penal: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del defensor. Ejemplo: Dionisio y Felicísimo, jubilados, eran amigos desde hacía unos 5 años. Se encontraron en el campo con Óscar, dueño con otros familiares de una parcela vecina, quien ya había tenido algunas diferencias con
Felicísimo. Óscar, al ver ahí a Felicísimo y a Dionisio, saltó el cauce del río hacia donde estos estaban y portaba en la mano un palo de madera de grandes dimensiones, así como un hacha y un machete dentro de su funda que llevaba sujetos al cinto, e inició una discusión con ellos por haber invadido sus tierras. Óscar propinó un empujón a Felicísimo que le hizo caer al suelo, donde quedó aturdido. Ante esta situación, Dionisio optó por huir del lugar y cuando llevaba caminados unos 50 metros, se dio cuenta de que Óscar había dejado a Felicísimo y se le acercaba corriendo, empuñando el palo de madera en actitud agresiva. Dionisio se detuvo en una explanada a pesar de que Óscar se le acercaba. Óscar tiró el palo, debió sacar en algún momento el hacha y estando ambos frente a frente, Óscar trató de sacar el machete que llevaba enfundado al cinto, momento en el que Dionisio, temiendo por su vida o ser gravemente herido, impulsado por la necesidad de defenderse del inminente ataque, sacó una pistola que habitualmente llevaba consigo y con el propósito de causar la muerte a Óscar efectuó un disparo contra él, a una distancia de entre un metro a metro y medio, disparo que alcanzó a Óscar en la cabeza causándole la muerte de forma instantánea. Se apreció la eximente completa de legítima defensa porque Dionisio había sido objeto de una agresión ilegítima que de ningún modo había provocado y admitido la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Sin embargo, son más frecuentes las sentencias que estiman la eximente incompleta de legítima defensa por apreciar una desproporción en la defensa. Ejemplo, entre Marco Antonio y César se inició una pelea que duró aproximadamente 20 minutos, hasta que Marco Antonio consiguió dominar a César arrinconándolo y pasándole por el cuello el cinturón de seguridad, lo apretó un mínimo de 3 minutos y le causó la muerte. La sentencia condenó a Marco Antonio por un delito de homicidio, apreciando la eximente incompleta de legítima defensa, porque la defensa carece de la debida proporción y hay un exceso en el medio empleado para repeler la agresión. La causa de justificación de obrar en cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo podría apreciarse en las acciones que llevan a cabo los agentes de la autoridad, que en el uso de la violencia no pueden excederse más allá de lo permitido por la ley. Ejemplo: Daniel, acompañado por otra persona, conducía un vehículo que había sustraído. Los policías dieron el alto, pero Daniel continuó la marcha y los agentes efectuaron varios disparos. Uno de ellos alcanzó al ocupante del vehículo y le causó la muerte, y Daniel resultó herido. Los hechos se calificaron como constitutivos de un delito de homicidio, con la apreciación de la eximente incompleta de obrar en cumplimiento de un deber por falta de proporcionalidad, por considerar exceso en el uso de las armas frente a quienes huían en un vehículo. El exceso no está amparado en el cumplimiento del deber. La consumación del delito se produce cuando acaece la muerte de la persona. Es posible la tentativa si el resultado no llega a producirse. Ejemplo: Cayetano, acompañado de unos amigos, se encontraban en una zona de ocio y salieron del local porque le habían quitado el móvil a uno de ellos. Cayetano inició una discusión con Paco y le clavó la navaja en el cuello a Paco. Las lesiones que presentaba Paco eran susceptibles de causar la muerte de no haber sido tratadas de forma urgente por los servicios médicos. Se condenó a Cayetano como autor responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa, debido a que el empleo del arma operó como instrumento imprescindible para poder llevar a cabo la acción homicida y generar el peligro para la vida de la víctima que la misma implicó.
En cuanto a los actos preparatorios, se castiga la provocación, conspiración y proposición para cometer el homicidio, con la pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada en su caso en los artículos anteriores, según el artículo 141 del Código Penal. Los actos preparatorios solo se castigarán si no se inicia la ejecución. Si se han realizado actos ejecutivos, los actos preparatorios quedan consumidos por estos. Respecto a los supuestos agravados, dispone el artículo 138.2 del Código Penal que los hechos serán castigados con la pena superior en grado en los siguientes casos. A. Cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del apartado 1 del artículo 140.1 del Código Penal. Esto es, 1. Que la víctima sea menor de 16 años de edad o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. 2. Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima. Y 3. Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal. Y B. Cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 550. Por su parte, dispone el artículo 140 bis 1 del Código Penal que a las personas condenadas por la comisión de uno o más delitos comprendidos en este título se les podrá imponer además una medida de libertad vigilada. Y por último, en el artículo 140 bis 2 del Código Penal se establece que si la víctima y quien sea autor de los delitos previstos en los 3 artículos precedentes tuvieran un hijo o una hija en común, la autoridad judicial impondrá respecto de éste la pena de privación de la patria potestad. La misma pena se impondrá cuando la víctima fuere hijo o hija del autor respecto de otros hijos e hijas si existieren. Apartado 2. Homicidio por imprudencia. La conducta imprudente es la realizada sin el cuidado objetivamente debido. La infracción del deber de cuidado tiene como consecuencia la producción de un resultado que trataba de evitar la norma de cuidado infringida. La imprudencia puede ser grave, menos grave o leve según sea mayor o menor la infracción del deber objetivo de cuidado. La imprudencia leve no se castiga en el Código Penal. Veamos pues los diferentes tipos de homicidio por imprudencia grave. El tipo básico se encuentra en el artículo 142.1 que castiga al que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado como reo de homicidio imprudente con la pena de prisión de 1 a 4 años. Para apreciar un delito de homicidio imprudente tiene que comprobarse la relación de causalidad entre la inobservancia del cuidado objetivamente debido y la producción del resultado, de tal forma que si el sujeto hubiera realizado la conducta dentro del riesgo permitido, el resultado no se hubiera producido. De acuerdo con la teoría de la imputación objetiva, el resultado se imputaría al autor que no ha observado el cuidado objetivamente debido. Al tratarse de un delito común, sujeto activo puede ser cualquiera persona y la jurisprudencia considera que será autor de un delito imprudente todo aquel que concurra causalmente a la producción del resultado. Es difícil de apreciar la coautoría, pues deberían ponerse de acuerdo varias personas para infringir el cuidado objetivamente debido. Por regla general, la participación quedaría excluida. Ejemplo: Luz fue diagnosticada de una fuerte alergia a la proteína de la leche de vaca, circunstancia que los padres de la menor comunicaron al colegio. Julia era responsable de alérgenos del comedor del colegio, encargándose en exclusiva de entregar directamente a los menores alérgicos los platos de comida que componían el menú que se preparaba para ellos, supervisando que ninguno de los alimentos que se les proporcionaba fuera de los prohibidos en atención a la alergia o intolerancia que presentaban.
Sobre la 1:30, Julia se hallaba realizando las funciones propias de su trabajo en el comedor del colegio y entregó a Lorena un helado para Luz del que se había eliminado la lactosa, pero no la proteína de la leche. Luz, que comió parte del helado, empezó a sentirse indispuesta. A causa de la ingesta de dicho helado, Denata sufrió un shock anafiláctico que derivó en una parada cardiorrespiratoria causándole la muerte. Se condenó a Julia como autora responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave. Por otra parte, se castiga en el artículo 142.1 el homicidio imprudente cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor con la pena de prisión de 1 a 4 años y se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 6 años. Se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinará la producción del hecho. Las circunstancias recogidas en dicho artículo son: 1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en 60 km por hora en vía urbana o en 80 km por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente. Y 2. El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso, será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire expirado superior a 0,6 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. Ejemplo: Baldomero conducía un vehículo bajo los efectos de una ingestión de alcohol y sustancias estupefacientes, lo cual mermaba sus facultades psicofísicas. Con la consiguiente lentitud de reflejos y reducción del campo visual, al percatarse de la presencia de un vehículo policial, emprendió la huida a gran velocidad, invadiendo el sentido contrario durante un trayecto de unos 200 metros y omitiendo las más elementales medidas de precaución en su conducción. Circulaba en sentido contrario y no respetaba los semáforos. Colisionó frontalmente con una motocicleta ocupada por 2 pasajeros que circulaban correctamente por su carril, arrastrándola hasta que colisionó con otro vehículo y resultaron fallecidos el conductor y la pasajera de la motocicleta y se le condenó como autor de 2 delitos de homicidio por imprudencia grave. Se castiga en el artículo 142.1 el homicidio imprudente cometido utilizando un arma de fuego con pena de prisión de 1 a 4 años y privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de 1 a 6 años. Se castigan en el artículo 142.1 los supuestos en los que el homicidio fuere cometido por imprudencia profesional con la pena de prisión de 1 a 4 años y además inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de 3 a 6 años. Sujetos activos son las personas que desarrollan o ejercen una profesión y es un delito especial. La imprudencia profesional es la que se comete en el desarrollo de una actividad profesional con infracción de las reglas de la profesión de que se trate, esto es, lex artis, que reglamenta su correcto ejercicio. Puede darse en cualquier profesión como la sanitaria, transportes, ingeniería o bien arquitectura. Ejemplo: Loreto acudió al hospital a causa de vómitos que no remetían, donde quedó ingresada. Teodoro, médico especialista encargado de la planta de medicina interna, examinó a la paciente Loreto y comunicó a sus familiares que se encontraba muy grave, con infección generalizada de la sangre, que no tenía tratamiento y que iba a sufrir mucho y que la única opción era sedarla, y acordó administrar sedación paliativa por síntoma refractario.
Desde el momento en que se instauró la sedación a Loreto, Teodoro, como médico de la paciente y ordenante de la sedación, no realizó ninguna visita ni exploración o control de algún tipo a la paciente que tuviera la finalidad de evaluar el tratamiento y a la paciente. Loreto falleció a los 2 días de su ingreso hospitalario y se condenó a Teodoro como autor criminalmente responsable de un delito de homicidio cometido por imprudencia profesional grave sobre la persona de Loreto por inadecuación de la actuación del médico a la correcta praxis médica. En cuanto a los supuestos agravados, establece el artículo 142 bis que el juez o tribunal podrá imponer motivadamente 1. La pena superior en grado en la extensión que estime conveniente si el hecho revistiere notoria gravedad en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere provocado la muerte de 2 o más personas o la muerte de una y lesiones constitutivas de delito de los artículos 152, 1, 2 y 3 en las demás. Y 2. La pena superior en 2 grados si el número de fallecidos fuere muy elevado. La elevación de la pena es facultativa para el juez o tribunal. Solo se aplicará en supuestos realmente graves de notoria gravedad. En todo caso, se tendrá en cuenta el resultado, así como la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo del cuidado infringido. Veamos ahora los tipos de homicidio por imprudencia menos grave. La infracción del deber objetivo de cuidado es menor que en la imprudencia grave. El tipo básico se encuentra en el artículo 142.2 y castiga al que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro con la pena de multa de 3 meses a 18 meses. Por otra parte, establece el artículo 142.2 que si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá la pena de multa de 3 a 18 meses. Se impondrá asimismo la pena del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 3 a 18 meses. Se reputará en todo caso como imprudencia menos grave aquella no calificada como grave en la que para la producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La valoración sobre la existencia o no de la determinación deberá apreciarse en resolución motivada. Para determinar si la imprudencia es menos grave se establecen 2 criterios. 1. Criterio de subsidiariedad expresa. La imprudencia será menos grave siempre que la imprudencia no haya sido calificada como grave en el ámbito penal. Y 2. Remisión a las normas administrativas si el hecho se ha cometido por una infracción grave de las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Ejemplo: Ismael conducía el vehículo articulado por la autovía en dirección a Valencia, no prestando la debida atención a la circulación. Al llegar al punto kilométrico número 003, que se encontraba en un tramo recto con buena visibilidad y firme en buen estado, no se percató de la existencia del vehículo camión detenido en el interior del arcén. Hugo se encontraba subido en la zona de la caja abierta del camión, colocando correctamente la carga que portaba. Ismael, al llegar a la altura del vehículo camión, colisionó con el mismo, causándole daños consistentes en roces y arañazos en la chapa lateral, fracturando el espejo retrovisor izquierdo, al tiempo que con el espejo retrovisor derecho de la cabeza tractora impactaba contra Hugo, desplazándole hacia adelante y provocando que se golpeara contra la remonta delantera de madera y cayera sobre el techo y la cuneta, falleciendo a consecuencia de un politraumatismo severo. Ismael, a pesar de ser consciente de que se había producido un golpe en el camión que se encontraba parado, no detuvo su marcha para comprobar las consecuencias del impacto ni dio aviso alguno.
Ismael fue condenado como autor de un delito de homicidio por imprudencia menos grave del artículo 142.2, a la pena de 12 meses, multa a razón de cuotas diarias de 10 euros, con sujeción a responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del artículo 53 del Código Penal y privación del derecho de conducir vehículos y ciclomotores durante un año. Y por último, establece el artículo 142.2 que si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se castigará con la pena de multa de 3 a 18 meses. Se podrá imponer también la pena de privación del derecho a porte o tenencia de armas por tiempo de 3 a 18 meses. Respecto de la perseguibilidad, salvo en los casos en que se produzca utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, el delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Los delitos de homicidio imprudente cometidos con vehículos a motor serán perseguibles de oficio. Segunda parte, asesinato. Cuestión discutida es la naturaleza jurídica del asesinato, si se trata de un tipo agravado del homicidio o si es un delito sui generis. La determinación de su naturaleza tiene importancia teórica como práctica. Comenzamos por el tipo básico. El artículo 139.1 castiga como reo de asesinato el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes. Primera, con alevosía; segunda, por precio, recompensa o promesa; tercera, con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido; y cuarta, para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra, con la pena de prisión de 15 a 20 años. Sujeto activo y pasivo pueden serlo cualquier persona y la conducta consiste en dar muerte a una persona viva concurriendo al menos una de las circunstancias previstas en dicho artículo. Veamos en qué consiste cada una de estas circunstancias. 1. Alevosía. Es una de las agravantes genéricas recogida en el artículo 22.1 del Código Penal. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. La alevosía supone actuar a traición y sobre seguro, un ataque súbito, imprevisto, fulgurante y repetido para evitar riesgos que puedan derivarse de la defensa que pueda llevar a cabo la víctima. La jurisprudencia ha distinguido varios tipos de alevosía. La sentencia del Tribunal Supremo 887/2022 recoge 4 modalidades de alevosía. 1. Proditoria o traicionera, definida como acecho, emboscada, trampa o celada. 2. Sorpresiva, súbita, en la que la gente acomete a la víctima de un modo inesperado, inopinado, repentino y sorpresivo que le impide o imposibilita sus posibilidades de defensa y de reacción ante el ataque sufrido. 3. Por desvalimiento, en donde el sujeto activo se aprovecha de la situación en la que se encuentra la víctima, que tiene muy disminuidas sus posibilidades de defensa, como puede ser un niño de corta edad, un anciano, personas en situación de discapacidad, o bien porque se encuentran circunstancialmente imposibilitadas para defenderse, como ocurre en los casos de embriaguez, drogadicción, enfermedad o somnolencia, etc. Y 4. Convivencial o doméstica, basada en la relación de confianza proveniente de la convivencia, generadora para la víctima de su total despreocupación respecto de un eventual ataque que pudiera tener su origen en acciones de la persona con la que convive diariamente, lo que hace que no se provea de medios de defensa. La alevosía puede estar preordenada con anterioridad a la ejecución de los hechos,
Suele estar presente cuando se inicia la acción, pero también puede ser sobrevenida una vez iniciada la ejecución y la conducta sería calificada como asesinato. Cabe la posibilidad de que un comportamiento iniciado alevosamente en el transcurso de los hechos pueda dejar de serlo y a la inversa, o que el dolo directo termine en dolo eventual. Puede actuarse con dolo directo a la hora de elegir o seleccionar los medios de ejecución de la agresión y al mismo tiempo actuar con dolo eventual con respecto a la muerte de la víctima. Algunos autores admiten la posibilidad de que concurran en el asesinato con alevosía el dolo directo y el dolo eventual. Sin embargo, otro sector doctrinal no reconoce la compatibilidad entre la apreciación de la alevosía en el asesinato y el dolo eventual. Otra cuestión debatida es la de si en la muerte de un niño de corta edad, una persona enferma o desvalida o de un anciano se debe apreciar en todo caso la concurrencia de alevosía y calificarse los hechos como un delito de asesinato, o bien se debería apreciar un delito de homicidio agravado. En la jurisprudencia ha habido pronunciamientos en los dos sentidos. Por una parte, hay sentencias que consideran que la muerte de un niño, un anciano o persona desvalida se calificaría en todo caso como un delito de asesinato al concurrir la circunstancia de alevosía en su modalidad de desvalimiento, y otras sentencias que estiman que los hechos se deben calificar como homicidio en los casos en los que la situación de desvalimiento no ha sido buscada de propósito por el sujeto activo para cometer el delito. La segunda circunstancia es el precio, recompensa o promesa, circunstancia agravante genérica tipificada en el artículo 22 del Código Penal. Consiste en ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa. Es necesario un pacto entre quien ofrece y quien ejecuta los hechos. El contenido económico o la recompensa o promesa ha de ser lo que desencadene la acción criminal. El pacto ha de ser anterior a la ejecución y no importa que no se haya recibido el precio pactado o parte de éste. La persona que hace el ofrecimiento responderá como inductor del delito. Si el sujeto había decidido con anterioridad la ejecución del delito sin que influya en su decisión el ofrecimiento de precio, recompensa o promesa, la persona que dio o prometió quedará impune, mientras que el sujeto cometerá el delito de homicidio y no el de asesinato. Ejemplo: Indalecio tomó la resolución de acabar con la vida de Román. Para ello encargó a Jacobo que buscase a alguien que pudiera ejecutar esta muerte. Jacobo aceptó el encargo y, ejerciendo un papel de intermediario, planteó a Tomás acabar con la vida de Román y concertó una cita en la que estuvieron presentes Indalecio, Tomás y Jacobo, y en la que se discutió el precio que pagaría el primero. Tomás aceptó cobrar una cantidad de dinero a cambio de acabar con la vida de Román y llegó a su vez a un acuerdo con Carlos para actuar conjuntamente y repartirse el dinero ofertado. En hora no determinada, pero próxima a las 6:15 de la mañana, Román salió de su domicilio y circuló con su furgoneta por el camino hacia que vio interrumpida su marcha debido a unas vallas. Detuvo el vehículo y descendió para retirarlas. En ese momento, Tomás y Carlos salieron súbitamente del lugar en el que estaban escondidos y le rociaron con sprays de pimienta. Román salió corriendo, fue perseguido, recibió un golpe en la cabeza, bien propinado con un bate de béisbol por Carlos, bien con un palo por Tomás, pero en cualquier caso puestos ambos de común acuerdo y en ejecución del plan concebido para acabar con su vida. Finalmente fue estrangulado desde detrás, bien por Tomás, bien por Carlos, pero igualmente puestos de común acuerdo y en ejecución del referido plan. Román falleció hacia las 6:30 de ese día y tras el fallecimiento Jacobo entregó a Tomás una cantidad de dinero por el trabajo realizado.
Fueron condenados Indalecio como inductor de un delito de asesinato, Jacobo como cooperador necesario de un delito de asesinato y Tomás y Carlos como coautores de un delito de asesinato. La tercera circunstancia es el ensañamiento. Se realiza la muerte de una persona aumentando deliberada e inhumanamente el dolor de la víctima. Lo que se pretende es aumentar el sufrimiento de la víctima antes de que muera. Esta circunstancia tiene dos elementos, uno objetivo y otro subjetivo. Es necesario que concurra el elemento subjetivo de perseguir aumentar el dolor del ofendido, por lo que no se apreciará ensañamiento cuando el autor causa heridas innecesarias para la muerte por odio o venganza, pero sin buscar específicamente un mayor dolor. Es preciso el propósito deliberado de aumentar el mal de forma fría, refinada y reflexiva. El elemento objetivo consiste en utilizar medios innecesarios para causar la muerte. Nuestra jurisprudencia ya ha destacado que el ensañamiento es un concepto jurídico precisado en la ley que no coincide necesariamente con el sentido coloquial o incluso gramatical. Se hace referencia a una forma de actuar en la que el autor, en el curso de la ejecución del hecho, además de perseguir el resultado propio del delito, causa de forma deliberada otros males que exceden a los necesariamente unidos a la acción típica y por tanto innecesarios objetivamente para alcanzar el resultado, buscando la provocación de un sufrimiento añadido a la víctima. La concurrencia de la circunstancia requiere de dos elementos: un objetivo constituido por la causación de males objetivamente innecesarios para alcanzar el resultado típico, cuando precisamente estos males supongan un aumento del dolor o del sufrimiento de la víctima, y otro subjetivo consistente en que el autor debe ejecutar de modo consciente y deliberado estos actos no directamente dirigidos a la consumación del delito, sino orientados a aumentar el sufrimiento de la víctima. Ejemplo: Teodosio convivía en la misma vivienda con sus padres Trinidad y Ambrosio. Teodosio tenía mala relación con su padre y apenas se comunicaban. En el año 2018 falleció la madre de Teodosio. A la mañana siguiente, Teodosio entró en la habitación de su padre, que estaba durmiendo, y con un hacha comenzó a propinarle reiterados golpes que impactan en diferentes partes de su cuerpo: piernas, manos, cabeza, rostro, cuello y tórax, causándole finalmente la muerte. Teodosio, en la ejecución de tan atroz menester, hizo un uso extremo y querido de la violencia, la cual proyecta de manera deliberada contra su padre con el fin de ocasionar un gran dolor, y así le causa en distintas partes de su cuerpo entre 19 y 22 heridas cortantes. Comenzó tal quehacer por las extremidades inferiores y superiores, para luego de forma continuada y sucesiva seguir por el resto del cuerpo, ubicando los golpes letales en la cabeza, los que ejecuta después de realizar de manera consciente e interesada otros menos lesivos, para así aumentar el sufrimiento de la víctima. Los hechos se calificaron como delito de asesinato por alevosía y ensañamiento. La cualificación del asesinato por ensañamiento se asienta en dar muerte a alguien infligiéndole conscientemente un sufrimiento añadido e innecesario para la satisfacción de la intencionalidad homicida. El elemento subjetivo se satisface siempre que el autor, con independencia de cuál fuera la crueldad con la que moldeó su plan de ejecución, llegue a conocer que su comportamiento, además de propiciar la muerte de la víctima, aporta una antesala de dolores y sufrimientos objetivamente innecesarios para alcanzar su fin, manteniendo pese a todo su designio y el modo de ejecución desplegado. Y la cuarta y última circunstancia es la de facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. Esta circunstancia tiene un contenido doble. La primera modalidad: se puede llevar a cabo la muerte de una persona para cometer otro delito.
Puede ser cualquier delito, por ejemplo, un robo, la muerte de la persona sería un acto preparatorio de otro delito. En este caso se plantea la cuestión de si el sujeto activo tiene que ser el mismo en los dos delitos o bien si pueden ser sujetos distintos, en cuyo caso se consideraría autor de un delito de asesinato a la persona que mata a otra para que un tercero entre a robar en su casa, y en este sentido se pronuncia: esta modalidad se consuma cuando se ejecuta la muerte de una persona con la finalidad de facilitar la comisión de otro delito. No es necesario que este delito se consume, ya que es suficiente con dicha finalidad. La segunda modalidad consiste en matar a una persona para evitar que se descubra otro delito. Si ya es conocido o se ha descubierto el delito que se pretende encubrir, ya no se podría aplicar esta modalidad de asesinato. Ejemplo: Alberto se puso en contacto por teléfono con Bárbara, que ejercía la prostitución, para concertar una cita. Alberto llegó al piso sobre las 3 de la tarde y mantuvieron relaciones sexuales. Bárbara tenía en el cuello una correa de perro de cuero con una cadena de eslabones metálicos. Alberto se encontraba detrás de ella y, aprovechando estas circunstancias que impedían a Bárbara cualquier posibilidad de defensa, procedió a estrangularla con la correa de perro, produciéndole la muerte por asfixia mecánica. Seguidamente, y tras registrar la vivienda, se apoderó del dinero allí existente. Alberto, con la finalidad de borrar cualquier vestigio que le pudiera incriminar, quitó la tarjeta SIM al teléfono de Bárbara. Con la misma finalidad, prendió fuego al colchón de la cama, originándose un incendio. Se le condenó como autor criminalmente responsable de un delito de asesinato, otro delito de robo con violencia y un delito de incendio. Apartado 2. Supuestos agravados. Letra A de primer grado. Dispone el artículo 139.2 que cuando en un asesinato concurran más de una de las circunstancias previstas en el apartado anterior, se impondrá la pena en su mitad superior, prisión de 20 a 25 años de prisión. La doctrina mayoritaria considera que para apreciar este supuesto agravado es suficiente con la concurrencia de dos de las circunstancias recogidas en el artículo 139.1 del Código Penal. La primera circunstancia cualifica el asesinato y la concurrencia de otra más que da lugar al supuesto agravado. De acuerdo con esta interpretación, si concurren en la muerte de una persona las tres primeras circunstancias, una integraría el tipo básico de asesinato, la segunda se tomaría en consideración para conformar el tipo agravado y la tercera se apreciaría como agravante genérica, debiendo el tribunal imponer la pena de prisión de 20 a 25 años en su mitad superior, de acuerdo con la regla tercera del artículo 66 del Código Penal, que resultaría aplicable una pena de prisión de 22 años y 6 meses a 25 años. La circunstancia cuarta no puede apreciarse como agravante genérica porque no se contempla entre las agravantes del artículo 22. Sin embargo, otros autores consideran que sería necesario la concurrencia de al menos 3 de las circunstancias que integran el delito de asesinato para apreciar el tipo agravado. Quienes defienden esta postura consideran que la interpretación que se haría de este precepto sería la siguiente: si una circunstancia ya es necesaria para constituir el delito de asesinato, la referencia a más de una exigiría que concurrieran otras dos circunstancias de las recogidas en el artículo 139.1. Letra B de segundo grado. Se recogen en el artículo 140 del Código Penal y hay dos supuestos. 1. El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. 1. Que la víctima sea menor de 16 años de edad o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.
La referencia a la edad de menor de 16 años es controvertida porque si la menor edad se ha tenido en cuenta para integrar la circunstancia de alevosía y este tipo agravado contempla la circunstancia de que sea menor de 16 años, se infringiría el principio non bis in idem, al tener en cuenta dos veces la edad, en cuyo caso debería condenarse por el tipo básico del asesinato. Lo mismo sucede con la especial vulnerabilidad por razón de la edad, pues también se considera que concurre alevosía en la muerte de un anciano valetudinario. Sobre estas cuestiones se ha pronunciado la jurisprudencia. Respecto a la compatibilidad de estas dos circunstancias, se advierten dos posiciones distintas en la doctrina del Tribunal Supremo. Una primera que considera que en los supuestos en que la edad de la víctima, niños de corta edad o ancianos, o la enfermedad o discapacidad determinan por sí solas la alevosía, nos encontramos ante el tipo básico de asesinato, lo que impedirá apreciar el asesinato agravado del artículo 140, pues las condiciones de la víctima ya habrían sido tomadas en consideración para calificar el hecho como asesinato, y de apreciarse de nuevo se produciría una violación del principio non bis in idem. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo del año 2019 casa una sentencia en la que se había condenado a la pena de prisión permanente revisable, sustituyéndola por otra de 24 años de prisión porque se consideró que la segunda agravación, por ser víctima especialmente vulnerable, ya se había apreciado en la alevosía que integra el asesinato. Una segunda línea jurisprudencial admite la apreciación de la alevosía basada exclusivamente en la edad de la víctima, con la hipercualificación del artículo 140, ya que la agravación de la víctima menor de 16 años supone un fundamento jurídico distinto que justifica la decisión del legislador de incluirla expresamente y por lo tanto no infringiría el principio non bis in idem, que impida la calificación en el artículo 140. Esta es la interpretación realizada en la sentencia del Tribunal Supremo 701/2020, que destaca el distinto fundamento de la alevosía para cualificar el delito de asesinato y la mayor protección que la ley concede a los menores al establecer la hiperagravación correspondiente a la prisión permanente revisable con cita de la sentencia del Tribunal Supremo 367/2019, en donde se proclama que la pena de prisión permanente revisable que resulta de aplicación del artículo 140 tiene un fundamento distinto de las agravaciones que dan lugar al delito de asesinato. Recientemente la jurisprudencia se decanta por esta segunda interpretación. La sentencia del Tribunal Supremo 585/2022 también abordó la cuestión de la compatibilidad entre la alevosía por desvalimiento sobre menor de edad y la hipercualificación del artículo 140. Ejemplo: Brígida y Adrián comenzaron a vivir juntos con su hijo Ginés de 2 años de edad. En distintos días, Adrián, guiado por un ánimo de menoscabar la integridad física del menor, ejerció fuerza física sobre Ginés, quien, dada su corta edad, no tenía capacidad para defenderse, propinándole todo tipo de palizas y golpes, bofetadas, puñetazos, etc., en distintas partes del cuerpo, causándole distintas lesiones como son las hematomas, eritemas, fracturas, etc., por las que nunca recibió atención médica. Brígida conocía que su pareja Adrián en distintos días ejerció esa fuerza física sobre el menor Ginés y lo consentía, no haciendo nada para evitarlo a pesar de que el menor, dada su corta edad, no tenía capacidad para defenderse. Adrián, conociendo la alta probabilidad de que se pudiera producir la muerte del menor y aceptándolo, ejerció fuerza física sobre el menor Ginés, propinándole una paliza, con golpes por todas partes, bofetadas, puñetazos, incluso estampándolo contra alguna superficie, etc., que impactaron en distintas partes de su cuerpo, llegando a oprimirle el cuello con tanta intensidad que impedía que el niño respirara hasta que el menor se desvaneció, perdiendo la conciencia.
Fue ingresado de urgencia en el hospital y a los pocos días, como consecuencia de estos hechos, Ginés falleció. Se condenó a Brígida y Adrián a la pena de prisión permanente revisable como autores de un delito de asesinato de tipo agravado por ser menor de 16 años. La segunda circunstancia es que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima. La muerte de la víctima de un delito contra la libertad sexual a veces se lleva a cabo para evitar la denuncia o que los hechos se descubran. En estos casos podría plantearse una posible infracción del principio non bis in idem entre este supuesto de asesinato y el delito de asesinato sea apreciado por la concurrencia de la circunstancia cuarta del artículo 139. Se causa la muerte para evitar que el delito sea descubierto. Ejemplo: Sabino abordó a Cándida por sorpresa con la intención de mantener relaciones sexuales contra la voluntad de ella, empleando la fuerza y un arma blanca para doblegar la voluntad de la víctima. Sabino no logró finalmente su propósito, aunque sí llegó a despojar u obligó a la víctima a despojarse del sujetador y la camiseta que vestía y consiguió bajarle hasta las rodillas las mallas y bragas. Sabino decidió matar a Cándida tras constatar que no podía lograr su propósito de mantener relaciones sexuales con ella, dada la fuerte oposición de la víctima y para evitar que ella le denunciara por haber intentado agredirla sexualmente para que no se descubriera la comisión de tales hechos. Sabino mató a Cándida sin que ella pudiera realmente defenderse al atacarla por sorpresa con un arma blanca, hallándose la víctima desarmada y desprevenida. Se condenó a Sabino como autor de un delito de asesinato cometido para evitar el descubrimiento de un delito contra la libertad sexual con la agravante de abuso de superioridad y a un delito de agresión sexual en grado de tentativa a la pena de prisión permanente revisable y accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y por el delito de agresión sexual en grado de tentativa a la pena de 8 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y libertad vigilada durante 10 años a tenor del artículo 192.1 del Código Penal. La tercera circunstancia es que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal. La pertenencia a una organización o grupo criminal es ya constitutiva de un delito. No parece razonable que por el mero hecho de pertenecer a un grupo u organización criminal se eleve la pena. La interpretación más razonable sería aplicar esta agravación cuando la muerte tenga su origen en la decisión tomada en el seno del grupo u organización criminal o esté relacionada con su actividad. Por otra parte, el artículo 140.2 castiga al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de 2 personas y se le impondrá una pena de prisión permanente revisable. Se aplicaría este supuesto agravado en los casos de una persona reincidente que ya ha sido condenado por la muerte de más de 2 personas. El precepto no especifica si ha de tratarse de condenas anteriores por delitos de asesinato o también podrían ser homicidios, y en este caso también cabría preguntarse si incluso se apreciaría si el autor ha sido condenado por delitos de homicidio imprudente. En cuanto a las formas de ejecución, caben la consumación y la tentativa. Ejemplo: Juan Manuel y Luis Enrique cometieron 3 asesinatos realizados en unidad de acción de forma sucesiva. Se les impuso penas de prisión por los 2 primeros asesinatos y por el tercer asesinato la pena de prisión permanente revisable al apreciar esta circunstancia agravante de segundo grado. La sentencia fue recurrida. En el recurso, el tribunal se pronuncia respecto a la aplicación de este tipo hiperagravado o agravación de segundo grado. Considera que para que dicha agravación pueda aplicarse para poder imponer la pena de prisión permanente revisable establecida en el apartado 2 del artículo 140, primeramente el autor debería haber sido condenado previamente por más de 2 asesinatos.
El precepto utiliza la expresión verbal hubieran sido condenados, lo que comporta que la acción descrita, que no es matar sino ser condenado, se lleva a un momento anterior a la comisión del hecho del que se predica la prisión permanente revisable. Es decir, la condena que cualifica y agrava el asesinato ha de ser anterior a la comisión del nuevo asesinato. Parece gramaticalmente claro que si se hubiese querido contemplar el caso de asesinatos múltiples enjuiciados en un mismo procedimiento, la expresión simple y más correcta habría debido de ser quienes sean condenados o quienes fueren condenados, pero no quienes hubieran sido condenados. El artículo 140.2 solo es aplicable a quien cometa un asesinato después de haber sido ya condenado por al menos 3 muertes más. Y por otra parte, según el artículo 140 bis, a los condenados por la comisión de uno o más delitos comprendidos en este título, se les podrá imponer además una medida de libertad vigilada. Por su parte, se castiga en el artículo 141 con la pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada para el asesinato en el artículo 139 o asesinato agravado del artículo 140, la provocación, conspiración y proposición. Tercera parte, inducción y cooperación al suicidio, eutanasia. El suicidio es una conducta impune en nuestro país. Dada la protección integral que nuestro ordenamiento jurídico dispensa a la vida, se castigan como delito conductas de participación en el suicidio. Su tipificación como delito independiente tiene su razón de ser por la accesoriedad de la participación respecto a la autoría. Como el suicidio es una conducta impune, no podrían castigarse los actos de participación en dicha conducta. También se castigan los casos en los que se ayuda a morir a una persona. El ordenamiento jurídico concede relevancia al consentimiento del titular de la vida que determina la disminución de la pena. Sujeto activo y pasivo de estos delitos puede serlo cualquier persona. Apartado 1. Inducción al suicidio. El artículo 143.1 castiga al que induzca al suicidio de otro con la pena de prisión de 4 a 8 años. La conducta consiste en inducir a una persona a que se quite la vida. Induce a otro al suicidio quien consigue por cualquier medio de persuasión que el inducido se quite la vida a sí mismo. La persona no tiene intención de quitarse la vida y otra persona hace surgir en él la voluntad de terminar con su propia vida. No habrá inducción si el suicida con anterioridad tenía decidido quitarse la vida. La inducción puede ser directa o a través de otra persona. Cabe una inducción en cadena, pues el inductor puede actuar a través de un tercero. Será impune cualquier tipo de participación que no incida de forma eficaz en la decisión última del que quiere morir. Solo es posible la conducta dolosa. En la inducción al suicidio no cabe el dolo eventual, pues se trata de un dolo directo para influir en un tercero a que se suicide. En cuanto a las formas de ejecución, para la consumación es necesario que se produzca la muerte del suicida. La muerte del suicida es una condición objetiva de penalidad, por lo que la tentativa es impune. Por su parte, se castiga en el artículo 143 bis que la distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar al suicidio de personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección con la pena de prisión de 1 a 4 años. Se tipifican como delito independiente actos preparatorios dirigidos a promover, fomentar o incitar al suicidio a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Son personas especialmente vulnerables. Si como consecuencia de estos comportamientos se llega a inducir al menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección a que se quite la vida, será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 143.
No obstante, podría apreciarse un concurso ideal o medial entre este tipo delictivo y el delito de inducción al suicidio. En el artículo 143 bis se dispone que las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero. Apartado 2. Cooperación al suicidio. Se castiga en el artículo 143.2 al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona con la pena de prisión de 2 a 5 años. En la cooperación se ayuda a una persona que quiere morir a quitarse la vida. La cooperación tiene que ser necesaria. Debe consistir en actos sin los cuales no se hubiera producido el resultado, no se hubiera llevado a cabo el suicidio. La complicidad sería impune porque los actos del cómplice no son necesarios para la producción de la muerte del suicida. El suicida tiene que prestar su consentimiento para que otra persona le ayude a causarse su muerte. El consentimiento ha de ser voluntario, sin ningún tipo de coacción o vicio de la voluntad que elimine su validez. Debe ser expreso, no es necesario que sea escrito, no siendo suficiente cualquier manifestación o acto en el que se presuma el consentimiento. El delito se puede cometer en comisión por omisión si quien ostenta la posición de garante no impide el resultado. Ejemplo: el socorrista que no evita que se ahogue un bañista que pretende suicidarse arrojándose a la piscina comete este delito por omisión, ya que está obligado a impedir la muerte por su posición de garante. Si una persona no ostenta la posición de garante y no impide el suicidio de otra persona, no cometería un delito de cooperación al suicidio en comisión por omisión, sino un delito de omisión del deber de socorro. Sin embargo, otro sector de la doctrina considera que no sería punible la conducta omisiva de quien no impide un suicidio. La consumación se produce con la muerte de la persona, que es una condición objetiva de penalidad, por lo que si no se produce no se aprecia el delito, de ahí que la tentativa sea impune. Se plantean aquí los supuestos de las huelgas de hambre o ayuno voluntario. En principio, el sujeto no tiene intención de morir, aunque puede cambiar de criterio y llegar a desear la muerte. En la mayoría de los casos, la finalidad de la huelga de hambre no es el suicidio, sino otros objetivos como mejoras laborales, sociales o de otro tipo. Los problemas se plantean respecto a los médicos y en las relaciones de especial sujeción, como ocurre en el ámbito penitenciario. Se discute si el médico que tiene el deber de asistir y velar por la vida del huelguista incurrirá en responsabilidad criminal tanto si le deja morir sin suministrarle alimentación forzosa como si le alimenta porque puede cometer un delito de coacciones. Los médicos de un centro sanitario no podrán suministrar alimentos por la fuerza contra la voluntad del sujeto que se encuentra en ayuno voluntario, siempre que esa negativa se manifieste libremente, en pleno uso de sus facultades mentales y no exista grave riesgo para su vida. La posición de garante del médico hay que entender que cesa en el momento en el que el sujeto renuncia a ella de forma voluntaria y su decisión es válida. Por tanto, si en estos casos el huelguista de hambre fallece, el médico no habrá cometido un homicidio en comisión por omisión, sí un delito de omisión del deber de socorro. En el momento en que el huelguista se encuentre en una situación próxima al peligro para su integridad física o psíquica, el médico tendrá el deber de alimentar cuando la persona se encuentre en una situación tal que de no intervenir sufriría lesiones irreversibles. El médico que llevará a cabo la alimentación forzosa, en todo caso, estaría amparado en la causa de justificación de estado de necesidad. No cometería un delito de coacciones porque la vida es un valor superior a la libertad. La jurisprudencia también se mantiene en la línea de admitir la alimentación forzosa cuando la vida del huelguista corra grave peligro.
Según la jurisprudencia, se justifica una intervención coactiva de la Administración en estos casos, que solo restringe mínimamente los derechos fundamentales. Apartado 3. Homicidio-suicidio. Se castigan en el artículo 143.3 los supuestos de suicidio si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte con la pena de prisión de 6 a 10 años. Se rebaja la pena del homicidio doloso porque concurre el consentimiento de la víctima, que ha de ser válido. El dominio del hecho lo tiene el que da la muerte a quien se quiere suicidar, a quien quiere morir, pues es el que toma la última y eficaz decisión. No caben las conductas omisivas. La conducta típica consiste en ejecutar la muerte, lo que ha de llevarse a cabo por actos de acción directa. Ejemplo: Teodosio vivía con su madre Emilia y su padre Fermín en el domicilio familiar. Emilia padecía una enfermedad que le provocaba una paranoia con ideaciones persecutorias y a su vez fuertes dolores óseos en la espalda, y tenía una úlcera de gran tamaño en una pierna, derivada de una diabetes. Úlcera que igualmente le ocasionaba dolores y que ella misma se curaba incluso con alcohol, lo que incrementaba el padecimiento. Emilia manifestó a su hijo Teodosio que, tras haber comprobado el estado de la úlcera en la pierna y debido a los intensos sufrimientos que decía padecer, había tomado la irrevocable decisión de suicidarse, solicitando a su hijo que le ayudara a cumplir su propósito y le asistiese para que, si ella no podía culminar tal suicidio, lograse él la finalidad de quitarle la vida, a lo que asintió Teodosio, que entendió que la decisión de su madre era irrevocable. El día fijado para la ejecución de los hechos, Emilia y su hijo Teodosio, ejecutando el plan previsto, Emilia intentó colocarse una de las bolsas con autocierre que llevaba consigo para producirse la asfixia, siendo asistida por Teodosio al verse ella limitada en sus movimientos. Teodosio colocó la bolsa sobre la cabeza de su madre y ajustó el autocierre. Teodosio permaneció con su madre hasta que se produjo su fallecimiento. Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de auxilio al suicidio previsto y penado en el artículo 143.3 del Código Penal. Es posible la coautoría, pues el consentimiento puede otorgarse a más de una persona. Si uno de los coautores interviene en la ejecución de los hechos sin conocer que la persona quería morir, responderá por un delito de homicidio y no por el tipo privilegiado de homicidio-suicidio, pues no se le había otorgado el consentimiento. Apartado 4. Eutanasia. Por eutanasia hay que entender muerte sin dolor o con los menores padecimientos posibles. La Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia despenaliza determinados supuestos sujetos a garantías suficientes que respetan la libertad de decisión. La ley recoge en su preámbulo que la eutanasia significa etimológicamente buena muerte y se puede definir como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona producido por voluntad expresa de la propia persona y con objeto de evitar un sufrimiento. Por su parte, se castiga en el artículo 143.4 al que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables por la petición expresa, seria e inequívoca de esta, con la pena inferior en 1 o 2 grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo. El sujeto activo puede ser cualquiera, mientras que el sujeto pasivo se tiene que encontrar en alguna de las situaciones recogidas en el tipo. La persona debe sufrir un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, o bien una enfermedad grave e incurable con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables.
La situación del sujeto pasivo es lo que caracteriza este tipo delictivo. Debe concurrir la petición expresa, seria e inequívoca de quien solicita la muerte a un tercero. No es necesario que el consentimiento se preste por escrito, pero sí que debe quedar constancia de que el consentimiento sea prestado de forma expresa y consciente. No sería válido un consentimiento tácito. Este requisito se entenderá cumplido en los casos que concurra el consentimiento informado, de acuerdo con la definición que recoge la ley. Esto es consentimiento informado en la conformidad libre, voluntaria y consciente del paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada. Lo que se exige es que el sujeto que desea morir esté perfectamente informado de su enfermedad, efectos, posibilidades de vida, etc. La conducta reviste una modalidad alternativa y puede consistir en causar la muerte, en cuyo caso se equipararía al homicidio consentido, o bien cooperar con actos necesarios y directos a la muerte, que se equipararía a la cooperación necesaria. No cabe ninguna causa de justificación, no puede admitirse el estado de necesidad si se ayuda a morir al que padece una enfermedad grave a fin de evitarle sufrimientos, sea cual fuere la situación del enfermo. Mientras éste no preste su consentimiento, nadie está autorizado a terminar con su vida, por muy grave que sea la situación en la que se encuentre e incluso aunque suponga un alivio para él la muerte. Y en cuanto a la exención de responsabilidad, en el apartado 5 del artículo 143 se establece la exención de responsabilidad penal de la persona que coopere o cause de la muerte de una persona de acuerdo con los supuestos legalizados de eutanasia. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona, cumpliendo lo establecido en la Ley Orgánica de la Eutanasia. Se justifica la conducta de la persona que ayuda a morir a otra que se encuentra en alguna de las situaciones que recoge la ley, si se cumplen los requisitos establecidos en ella. Ejemplo: en el momento de la aprobación de esta ley se estaba siguiendo un proceso contra una persona acusada de eutanasia por ayudar a morir a su mujer enferma, hechos que recoge la sentencia 392/2021. El fiscal retiró la acusación contra el acusado debido a la introducción del párrafo quinto del artículo 143 del Código Penal. Y terminamos el tema con 5 preguntas. 1. ¿El delito de homicidio por imprudencia menos grave es perseguible? La respuesta es mediante denuncia de la persona agravada o de su representante legal. 2. En el delito de asesinato, para apreciar la circunstancia de ensañamiento se exige. La respuesta es el elemento subjetivo de perseguir aumentar el dolor del ofendido. 3. ¿Cuál de las siguientes circunstancias califica un homicidio como asesinato? La respuesta es el precio. 4. En la inducción al suicidio, la muerte del suicida es. La respuesta es una condición objetiva de penalidad. Y 5. En el homicidio se puede apreciar la circunstancia agravante de. La respuesta es cometido por una persona que pertenece a una organización criminal.